Dios bendiga, hermanos, mi nombre es Edwin Tirado. Hoy con la lección número 22, una iglesia viva testifica. La lectura bíblica se encuentra en Hechos 4, versículo 8 al 14, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La introducción a la lección: cuando la iglesia testifica del poder de Dios, el mundo observa y reacciona. Esa reacción se manifiesta al menos de tres formas: los que ignoran el hecho, los que aceptan el testimonio o el milagro, y los que reaccionan con violencia, con persecución. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La iglesia tiene el deber de testificar aunque llegue la persecución, aunque llegue el- esta persecución. La iglesia tiene que testificar de la palabra del Señor. Y de eso vamos a hablar hoy, de que una iglesia viva, con fruto, debe de testificar, debe de las personas ver el poder de Dios manifestado a través de ellos. En la parte número 1, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Primero que nada, ¿qué es Sanedrín? Sanedrín era una asamblea o un consejo de sabios que se componía de 20 a 60 integrantes, los cuales estaban en diferentes partes alrededor de Israel, y que eh, funcionaba como jueces, funcionaban como jueces. La parte A, la razón del arresto. ¿Por qué arrestan a Pedro y a Juan? Pues el milagro de la curación del cojo de la puerta de la hermosa causó efervescencia en el pueblo, y esto molestó a los sacerdotes que eran de esta secta judía de saduceos. Vemos que la razón, vamos a decir, principal, entre comillas, es la, la sanación de este hombre en, en día de reposo. Pero también estaban
encarcelándolos porque estaban predicando del Evangelio, estaban predicando de la resurrección de Cristo y que Cristo sanaba y que Cristo salvaba. Lucas hace un paréntesis en el relato del arresto para recalcar un dato muy interesante, pues no importando lo que había ocurrido con los apóstoles, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Independientemente de las razones por las cuales se encarcelaron a Pedro y a Juan, la palabra del Señor seguía impactando las vidas. Y así la iglesia, no importando las adversidades o la persecución, debe crear esa reacción. No importa lo que se diga de la iglesia, no importa lo que se diga de Dios, de la palabra del Señor, ese mensaje tiene que seguir llegando a las vidas y la iglesia seguir creciendo. El Sanedrín quería saber con qué autoridad o bajo qué jurisdicción Pedro y Juan habían obrado como lo habían hecho. Y eso lo vamos a explicar más adelante, rapidito. La lección, la parte número B, la respuesta de Pedro. ¿Qué Pedro contestó? Jesús había prometido que cuando los discípulos se presentaran ante adversarios hostiles, Dios les daría las palabras para hablar. El Espíritu Santo llenó a Pedro mientras servía como testigo de obediencia a Jesús. Pedro se dirigió a todos los miembros del Sanedrín como gobernantes y ancianos de los judíos y se refirió al juicio como un interrogatorio. Hermanos, Dios no ha dicho que como cristianos vamos a recibir las palabras de poder, las contestaciones. Hoy día con lo que se están dando con leyes, hoy día hay una persecución enorme en contra de la iglesia, como Pedro y Juan estaban siendo marginados, siendo castigados, siendo arrestados. Hoy día nos están castigando, nos están persiguiendo, no nos estarán echando a la cárcel, pero nos quieren ver callados, nos quieren ver que no hablemos de la palabra del Señor y digamos sí a lo que está en contra de la palabra de Dios. Y Dios dice que Dios nos iba a dar poder, nos iba a dar la palabra, que a través de su Espíritu Santo vamos a poder defendernos sin gritería, sin querer imponernos o poner nuestras respuestas sobre otro, sino con poder, con autoridad, que la otra persona diga, wow, nos dejemos callados, pero no seamos nosotros, sino el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros, hermanos. Y otra cosa que Pedro recalcó aquí es que no hay otro de ellos que pueda salvar que no sea Jesucristo. Él le recalcó, mira, el que ustedes sacrificaron en la cruz, el nombre de ese es que este hombre está sano hoy aquí. Es el que hizo la obra. Bueno, ellos no se echaron, nosotros lo hicimos, no. Ellos le dieron la gloria a Dios y con el poder de Dios y el nombre de Dios, de Jesucristo, era que ese hombre había sido sanado, hermano. Tenemos que recalcar y hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. En la parte C, la reacción de los sacerdotes. El Sanedrín observó un Pedro y un Juan
lo que habían visto en Jesús, a saber, el coraje de hablar con valentía. Estaban al frente de jueces y ellos estaban hablando con autoridad sin, sin temor de lo que se le pudiera hacer. Así los sacerdotes dijeron, wow, pero tuvieron que reconocer que estos dos hombres andaron con Jesús. Y fue de testimonio impactante a todos los que escucharon, para salvación de todos los que estaban allí. Aún así, el Sanedrín dijo, pero no hablen nada más de él, porque le temían a que perdieran seguidores, de que se les acabara el guiso, vamos a decirle así. La parte 2, testimonio y proclamación del poder de Cristo. Parte A, la iglesia ora. Hermano, la iglesia tiene que orar para que haya milagros, para que el poder de Dios se manifieste. La iglesia tiene que estar conectada con Dios. Después de escuchar el informe de los apóstoles, los hermanos buscaron al Señor en oración. Se ven tres elementos básicos en esta oración de la iglesia primitiva. Dios es soberano, que no hay otro como Él. El plan de Dios incluye la oposición de los creyentes frente al Mesías. Y debido a estas cosas, le pidieron a Dios que les concediera valentía para predicar. A través de la oración podemos, como iglesia, tener esa conexión como Pedro y Juan lo tuvieron. Y podemos lograr cosas grandes en nombre del Señor Jesucristo. Kendrick, mi nene más grande, me decía hace unas noches atrás, estábamos leyendo acerca de esos dos hombres que rompieron el techo y porque no había por dónde entrar para llevar un enfermo en camilla ante los pies de Jesús. Y él me decía, ¿por qué, papá? Él me dice, papá, ¿por qué no hay milagros, no surgen esos milagros hoy día, papá? Y yo le dije, surgen milagros, Kendrick, pero muchos milagros no surgen porque ya no somos dependientes de Jesucristo, no somos dependientes de sus palabras, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, de que Él nos va a proveer, sino que somos dependientes de nosotros mismos, de que pues hay que, obviamente, hermanos, hay que prepararse si viene un huracán, si hay terremoto, hay que prepararse, pero estamos dependiendo más de nuestras habilidades, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros y con nosotros. La parte de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, hermano. Este es el segundo resumen narrativo que ilustra la vida ejemplar de la iglesia. La unidad de los creyentes se explicó más allá de los asuntos espirituales, hermano. Aquí ellos seguimos repitiendo en varias lecciones la unidad que tienen que tener los hermanos unos con otros. No simplemente en espíritu, en palabra del Señor, sino como persona, ayudándonos unos a otros. Y de esa manera la iglesia testifica del amor de Dios. Porque si, hermanos, no tenemos amor entre nosotros, ¿cómo podemos predicarle de amor a los demás? No, hay un choque y no llega la palabra del Señor. No seamos estorbo para la palabra del Señor y amémonos unos a otros con sinceridad. En resumen, hermano, tenemos que orar
para que el poder de Dios se manifieste. Tenemos que tener un contacto continuo con Dios. Tenemos que depender de Dios más. Claro, nosotros tenemos habilidades, tenemos habilidades, tenemos habilidades que podemos usar, tenemos palabras, pero no dependamos de nosotros, dependamos de Dios. Que Él sea hablando a través de nosotros. En la más mínima cosa, hablando con el vecino, hablando con nuestros hijos, hablando con nuestra esposa, hablando con un desconocido, con un familiar, que sea Dios a través de nosotros, que nos encomendamos a Dios a hablar, que nos encomendamos en Dios cuando vayamos al supermercado, que Dios nos dé la sabiduría para ser buenos administradores. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro, debe ser el todo para el creyente, hermanos. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para ustedes y Dios les continúe bendiciendo. Hasta la próxima.